Estoy embarazada y nadie me avisó que podía tener hambre, pero a la vez no poder comer. Si tú también estás pasando por esta mezcla rara de hambre, náuseas, mareos, créeme, no estás sola y te voy a dar unos tips para poder pasar por esta fase tan maravillosa. A mis 25 semanas de embarazo estoy aprendiendo a volver a comer, básicamente porque yo siempre he sido una persona que no he tenido problemas digestivos en general. Nunca me han sentado mal comidas pesadas o grasientas o muy picantes, o sea, nunca he tenido acidez en general, alguna vez muy puntual, pero generalmente no he tenido. Y de repente me veo ahora con el embarazo que cada día tenía, o sea, cada día. Y era como, vale, algo tengo que hacer porque esto no puede ser. Y luego, por otra parte, hola, las personas que viven así, que no lo entiendo. La realidad es que yo comía 3 veces al día y he tenido que hacer más ingestas porque ahora he tenido que reducir cantidad de comida porque mi cuerpo no es capaz de procesar la cantidad que yo comía antes en una sola comida. He tenido que aumentar ingestas diarias, pero es que encima tengo que aumentar el nivel calórico que yo estaba consumiendo porque ahora estoy creando una vida, por lo tanto necesito más calorías. Y no está mal, o sea, al final la base para mí de la alimentación es la intuición. Y es escuchar a tu cuerpo. Y habrá momentos en los que necesitarás más o menos, igual que las fases. Hay momentos en los que necesitas más calorías que menos. Igual, pues ahora, ¿no? Estoy viviendo como este proceso distinto que nunca había vivido, pero que al final me tengo que adaptar según lo que mi cuerpo me está diciendo. Ahora te voy a explicar por trimestres lo que me ha pasado, el por qué me ha pasado, que es muy importante saber por qué para poder ponerle solución, y después las soluciones que yo he ido aplicando y me han funcionado, por si te resuena, que a ti también te puedan ayudar. El primer trimestre. A ver por dónde empiezo. Son esas semanas que tu cuerpo decide que todo le da asco, o sea, en general las cosas te dan asco, pero al mismo tiempo, si no comes nada, te mareas. Vamos, una fantasía. Yo la verdad es que no vomité, solo vomité una sola vez y por exceso de comida. Nunca más me volvió a pasar, pero sí que vivía con náuseas constantes. Si es tu caso, te recomiendo que hables con tu ginecólogo porque hay pastillas que te mejoran esos síntomas. Además era como esa sensación rara de todo me da asco, pero si no como algo ya, me desmayo. Y claro, de repente comer pasa a ser algo muy normal a ser algo estratégico, porque que si olores, que si texturas. Así que quiero contarte qué es lo que pasa, porque para que sepas que no eres tú, que es la bioquímica del embarazo. Todo esto básicamente se resume en 2 protagonistas. Está la hormona HCG, que es la que sube y hace que detecte el predictor que estás embarazada, y precisamente para que puedas detectar que estás embarazada, evidentemente no es por eso, pero lo que hace es que se dispara al principio muchísimo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se dispara al principio? Pues para fastidiarte. No, en serio, pero ¿cuál es su efecto? Pues básicamente te sensibiliza muchísimo el estómago, te enlentece un pelín la digestión, que eso más adelante irá más, pero tranquila, de momento estamos en el primer trimestre. Y sobre todo te provoca náuseas al mínimo estímulo. Vamos, el combo más incoherente del mundo, pero bueno, completamente normal en el primer trimestre. Y la otra protagonista es la glucosa, que es la que se desregula de manera automática, aunque tú tuvieras una glucosa muy regulada antes de quedarte embarazada, como era mi caso, de repente se te desregula. ¿Y eso qué hace? Picos de glucosa. Ya he explicado en otros vídeos que cuando te da un pico de glucosa y luego te da el bajón, te entra ese hambre voraz de necesito comer ya, que generalmente si tienes la glucosa regulada no te dan picos, sino que lo que vas haciendo es que tienes una curva más plana. Cuando comes mal o comes mucho procesado, muchas harinas refinadas, tienes muchos picos y eso es lo que hace que luego de repente pues tengas esa sensación de bueno, necesito comer ya. Y esto no hace falta que estés embarazada para sentirlo. Pero estando embarazada es algo que no puedes controlar, viene dado así. ¿Qué pasa? Que cuando viene esa bajada antes era un hambre voraz de guau, necesito comer que me desmayo, y ahora es eso más náuseas, porque las náuseas son provocadas por esa bajada también. Así que es como que de repente te sientes que te empiezan hasta los sudores fríos de guau, es que necesito comer ya. Así que pasemos ya a los 4 tips que te voy a dar, o consejos que quizá no te sirven, pero a mí me sirvieron para que puedas pasar con más dignidad el primer trimestre. Como decía al principio, aquí no te funciona lo de las 3 comidas al día como antes. Aquí tienes que hacer mini comidas para que tu glucosa siempre esté como arriba, es decir, nunca le venga ese momento bajón porque vas comiendo constantemente durante el día. Se trata de hacer microcomidas cada 1 o 2 horas que no sean súper pesadas, es decir, incluso porciones ridículas, y que no estén muy calientes ni muy frías, o sea, algo más templado. La idea es lo que te he dicho, no llegar nunca al vacío extremo ese que es el que te provoca esa náusea. El tip número 2 es que desayunes muy pronto. Yo era una persona que me levantaba a las 7 de la mañana y hasta que no llegaba al trabajo, desayunaba a las 9 y pico o así, pues todo ese rato pues pasaba sin que yo
comiera, estaba en ayunas. Con el embarazo era imposible, evidentemente. Sí que dicen por ahí, o sea, la gente suele aconsejar que te prepares como una galleta al lado de la cama para que cuando te despiertes lo primero que hagas es comerte esa galleta y ya no vayas con el estómago vacío. Pero a ver, no me parece bien porque al final estás incitando a que ya empiece tu glucosa mal, porque si tú te tomas una galleta con todo lo que lleva eso de harinas refinadas y de azúcar, la glucosa se dispara. Eso significa que durante el día la vas a tener más desregulada y te va a dar más picos. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo, que es obviamente yo eso no lo hacía, era levantarme por la mañana, ir a la cocina y desayunar bien, con mi proteína y mis cosas para aguantar las máximas horas sin hambres voraces y sin bajadas de glucosa. El tip número 3, siempre tener comida segura. Comida que tú sepas que generalmente te sienta bien. Pueden ser unos palitos integrales o, no sé, algo que también pueden ser unas galletas, pero en este caso ya es distinto porque no las estás comiendo con el estómago completamente vacío, sino que tu glucosa ya ha empezado a moverse, por lo tanto ya no te va de ese subidón, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el trabajo, pues siempre tenía al lado del ordenador pues algo para picar o cosas así que a mí me fueran, bueno, manteniendo como ese estómago no vacío del todo. Y el tip número 4 es que si tienes hambre, pero te da mucho asco comer, que esto a mí generalmente no me llegó a pasar nunca como tal, porque cuando tenía hambre quería comer, pero sí que es cierto que sé qué pasa. En este caso yo lo usaba mucho cuando tenía pues esos bajones, ¿no?, de querer comer ya, aunque no fuera la hora de la comida. Pues ten cosas que sean como muy fáciles de que te entren, como por ejemplo una tostada con aceite, los palitos integrales que te he dicho antes, una fruta que no tenga mucho olor, yogur, cosas de estas. Tranquila que esto acabará pasando, se supera, aunque algunas tardan más que otras, ya te digo yo que acabas pasándolo. Entonces aparece el gran trimestre 2, que se supone que es el fabuloso, el que todo el mundo pasa súper bien. Sí que es cierto que a nivel de energía, a nivel de cómo te sientes, estar activa, si sobre todo eres activa, haces deporte, que por supuesto te recomiendo que lo hagas, cambia mucho la historia, ¿vale? Te sientes muy muy bien. Pero sí que es cierto que a mí, al menos a mí, a nivel digestivo, pues también me ha afectado. No a nivel de náuseas como en el primer trimestre, pero sí con digestiones muy lentas. Volví a comer otra vez 3 veces al día, porque vi que de repente mis náuseas ya no estaban, entonces ya no me provocaban esas sensaciones malas y yo pues empecé a hacer mis 3 comidas diarias, pero ya he tenido que parar. Porque el problema es que yo estaba acostumbrada a comer pues mucha cantidad, porque al final cuando comes 3 veces al día tú comes suficiente como para aguantar todo el resto del día hasta la siguiente toma. En este caso mi estómago era incapaz, bueno, mi sistema digestivo era incapaz de digerirlo. ¿Por qué? Pues bueno, tiene varias explicaciones. Tengo que aclarar que no solo era un tema de quedarme llena y de que no se me estuvieran digiriendo bien las cosas, es que también me provocaba acidez. O sea, nunca en mi vida he tenido acidez y ahora de repente es mi amiga, o sea, está todo el día conmigo. Y ahora te voy a contar los motivos fisiológicos del por qué pasa esto. Y aquí la protagonista es una, y es la progesterona. Bueno, la progesterona y otra cosa que también te contaré. La progesterona básicamente lo que hace es como que relaja la musculatura lisa. Bueno, relaja todo, ¿vale? Porque lo hace para que luego pues esto se vaya ensanchando y todos los tendones, todos los músculos y todo se como relajen más. De hecho, se llama relaxina lo que lo produce, y eso afecta también a cosas como el estómago. Hace que, como ya he dicho, la musculatura lisa se relaje y también la válvula mágica que tenemos entre el esófago y el estómago para que cuando tú comas esa válvula se abra y vaya al estómago, también se relaja. ¿Qué pasa? Que cuando tú llenas demasiado el estómago, si además es una comida pesada o grasienta o cosas así que como que tarda todavía más en digerirse o bajar al intestino, eso se mantiene ahí. La válvula se abre un poquito y de repente se sube un poquito el ácido que tienes en el estómago, porque todos sabemos que en el estómago hay ácidos. Y eso es lo que tú notas que de repente, como que te sube, ¿vale? Entonces, es una cosa normal, pero tienes que saberla. El otro problema es que también enlentece, por lo de la musculatura lisa del estómago, enlentece el vaciado estomacal. No pasa tan rápido la comida al intestino delgado y por eso también estás más horas como esa sensación de estoy llena. Después de la progesterona tenemos a nuestro querido bebé, que tiene que crecer y que cada vez está creciendo más y por lo tanto el útero también va creciendo más. Como todo se va agrandando, pues evidentemente en el mismo cuerpo tenemos que dejar espacio. Por lo tanto, ya habrás visto muchos vídeos de que tus intestinos se empiezan a aplastar, el estómago también queda un poquito reducido, etc. Entonces,
evidentemente algo que está tan así no va a fluir de la misma manera que fluía antes, por lo tanto también se lentece por eso. Y por último, no olvidemos que tenemos una fiesta hormonal y una fiesta hormonal implica que la glucosa no se gestiona de la misma manera que antes. ¿Eso qué significa? Pues que, como decía al principio, tenemos subidas y bajadas de glucosa, por mucho que tú intentes comer lo mejor posible, lo que hace es que produce nuestros famosos y queridos antojos. Antojos que, por cierto, los tienes igualmente aunque tengas acidez y sensación de no puedo comer nada más. Pero tu cerebro está ahí. Quiero comer, quiero comer, quiero comer esto, quiero comer esto. Y encima sabes que si te lo comes, todavía va a ser peor. Así que entres en una frustración mental y una sensación de verdad que yo he llegado a llorar, ¿vale? A llorar. O sea, ahora a lo mejor pensarás, qué patética, pero no sé si por las hormonas, si porque generalmente no me había pasado nunca y veo lo horrible que es. Pero de verdad que yo me he visto en el sofá llorando porque me apetecía comerme un trozo de chocolate, pero no lo hacía porque sabía que si me comía ese trozo de chocolate mi noche iba a ser fatídica. Esa frustración, o sea, no te explico. Total, pasemos a los 5 tips o consejos que yo te doy para sobrevivir a esta situación. En primer lugar, igual que antes, reducimos la cantidad en las comidas y subimos las ingestas diarias, que de esta manera también podemos aprovechar y entre media mañana o merienda podemos meter ahí nuestros antojos. Es decir, si tú en las comidas principales comes bien, es decir, tus verduras, tu proteína de calidad, etcétera, no te preocupes si luego pecas, es decir, comes algo que se te antoja, porque es lo más normal del mundo y no tienes que luchar contra ello. Es tu cuerpo que te está hablando. Fin. Lo único que puedes hacer de manera proactiva es que durante las comidas te asegures que tienes el aporte nutricional que necesitas realmente. ¿Y qué hago también? Primero de todo, me pongo el plato más pequeño, es decir, el típico de postre, en vez de ponerme el plato normal, y ahí pongo la comida, porque así ya visualmente está lleno, pero en realidad es menos que en el otro. Yo me quedo al 70, o sea, literalmente me quedo con ganas de comer más. Pero sé que si me espero 20 minutos, que es lo que más o menos tarda la leptina, que es la hormona de la saciedad, en activarse, más o menos en 20 minutos se me olvidará que quería comer más. Y de verdad que funciona. Es un pequeño esfuerzo que hay que hacer esos 20 minutos y ya está. Y luego el hambre te deja en paz. El tip número 2 sería un poco lo que ya he dicho, que es que en las medias mañanas y en las meriendas aprovecho pues para meter ahí algún antojito más dulce o a lo mejor me hago una merienda más dulcecita porque justamente me apetece algo dulce y ya está. O sea, aprovecho esos momentos para comer lo que me apetece. El tip número 3 es crucial, o sea, para mí creo que es el más importante de todos. Es decir, puedes hacer las otras cosas, no las hagas si no quieres, pero esta lo tienes que hacer y es que tienes que cenar temprano. Pero temprano quiere decir que antes de las 8:30 de la tarde tienes que haber cenado. Sé que es muy raro, encima en España estamos acostumbrados a cenar a las 10 de la noche. Vale, me da igual, tienes que parar de hacer eso porque si tú comes tarde, ya de entrada por la noche, por un tema del sistema parasimpático que se activa, etcétera, que tiene otras funciones, ya va a tener una persona normal, un hombre, va a tener la digestión más lenta mientras duerme. Si tú encima que estás embarazada vas a tener la digestión lenta por otros motivos, más esa, o sea, vas a tener una digestión de tortuga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar ir a dormir con el estómago lo más vacío posible. Porque si te tumbas, encima la acidez que te comentaba al principio, con la relaxina que abre el esófago y todo eso, es peor. Y yo, la peor noche que pasé, la recuerdo levantarme a las 5 de la mañana de la cama porque de verdad no podía estar más tumbada porque me quemaba todo el esófago. O sea, me tuve que levantar por narices. Y aparte de cenar temprano, después de cada comida más copiosa, que sería como un poco la comida o la cena, ¿no? Aproveches y hagas algo que te obligue a estar de pie o inclinada de alguna manera. Es decir, yo por ejemplo aprovecho y saco al perro después de comer, luego subo y me pongo a limpiar la cocina o por la noche pues eso, aprovecho y después de la cena soy yo la que limpia la cocina generalmente porque así me muevo un poco antes de sentarme al sofá y sobre todo en el sofá me siento, o sea, no me tumbo. El tip número 4 es que no bebas durante las comidas, aunque esto te parezca un poco raro, y como mínimo estés media hora después de cuando termines de comer, media hora para empezar a beber agua. Y esto tiene una explicación, y es que el agua diluye los ácidos del estómago que necesitamos a tope de función y de ácidos para poder digerir lo más eficientemente posible la comida que le estés echando. Si tú le echas agua y haces que se diluya, tendrá menos potencia. Por lo tanto, vamos a aguantarnos las ganas de beber y media hora como mínimo después de comer no empieces a beber agua. Evidentemente, durante las otras horas, es decir, entre comidas, bebe muchísima agua porque tienes que hidratarte muy bien, pero intenta evitarlas durante la comida. Y el tip número 5, vuelve otra vez a hablar de la cena, que es para mí la más fastidiosa, y es que siempre elijas comer
cosas fáciles de digerir. Soy anti harinas refinadas, de verdad, pero soy consciente de que el pan blanco y las harinas que no son integrales al final son las más fáciles de digerir, las que acaban vaciándose antes, y hay otros momentos en la vida en los que nos centraremos en otras cosas, pero ahora hay que intentar sobrevivir. Te recomiendo que cuando cenes sean cosas ligeras y fáciles de digerir, como por ejemplo tortilla, sopas, cremas de verduras que no sean con mucho aceite y muchas cosas, es decir, que sean lo más light posible, yogures, proteínas suaves como el tofu, el pollo, el pescado y lo que te decía, harinas refinadas, arroz blanco o pasta si quieres comer carbohidratos. Obviamente todo esto, pues si no te apetece comer carbohidratos, mejor todavía, ¿no? Pero si tienes que comerlos, que no sean integrales. Y hasta aquí el vídeo, pero para terminar quería aclararte una cosa muy importante, que es el tema de los antojos. Quiero dejar claro que los antojos no aparecen por amor al arte, para fastidiar y lo típico, la embarazada tiene antojos porque va así. No, o sea, sí es por eso, pero quiero que sepas por qué es exactamente. No tienen nada que ver con la fuerza de voluntad. Es un tema totalmente hormonal. La progesterona, como ya he dicho, hace que el vaciado sea más lento. Es decir, le cuesta más digerir. Por lo tanto, el cuerpo es muy inteligente y te pide cosas fáciles de digerir. ¿Qué son cosas fáciles de digerir? Pues energía rápida, como por ejemplo el azúcar, las harinas refinadas. Normalmente eso es lo que nos suele pedir. Igual que cuando he dicho antes, la regulación de la glucosa, que sabemos que está regulada por la insulina, que es una hormona, también hará que esté con menos eficiencia a la hora de regularse, y eso también hará que tengas bajones y te pida energía rápida, que otra vez son azúcares y harina refinada. Pero no es un problema, es simplemente tu cuerpo adaptándose. Por lo tanto, lo que te digo, mete proteína de calidad en las comidas principales, verduritas, que además son fáciles de digerir y es algo que aporta muchas vitaminas, y luego si te apetecen los antojos, pues te los comes. Si es que de verdad no pasa nada, usa tu intuición y ya está, simplemente. Espero que te haya servido este vídeo. La verdad es que sí. No sé, si yo hubiera visto este vídeo cuando me estaba pasando todo, me habría ahorrado mucho prueba y error, pero ahora que ya más o menos lo domino y sé lo que pasa y además entiendo el porqué, quería transmitírtelo para que al menos tú puedas aprovechar estos consejos y pases tu embarazo de la mejor manera posible. Gracias por verme y cualquier duda estaré encantada de contestarte en los comentarios. Adiós.